Amada iglesia, buenos días. El Señor, nuestro Señor, les continúe bendiciendo ricamente. Bienvenidos, hermanos, a este tiempo y este espacio que Dios nos regala para adorarle a Él, pero también para compartir la bendición que tenemos de ser familia, de ser sus hijos. Quiero, hermanos, que nunca olvidemos que no somos una religión, somos una familia y nuestro Padre es Dios. Vamos a abrir las Escrituras, hermanos, y vamos allí a la carta a los Romanos, por favor, en el capítulo 13, y vamos a continuar con este tema que hemos traído básicamente desde el mes de enero, y es examinando nuestra vida, examinando realmente si estamos en la fe. Y hoy vamos a examinar nuestra conducta ante el gobierno humano, basado en Romanos capítulo 13. Estos tiempos son tiempos cruciales, no solamente para nuestro país, sino para todo el mundo. Y el mundo está trabajando y hablando de un gobierno mundial. Todo el mundo de alguna manera quiere un solo gobierno. Y la iglesia no debe estar en esa tónica. De hecho, nosotros no debemos ser políticos, pero debemos cumplir las leyes políticas que tenemos. Porque al ir a las Escrituras, hermanos, tenemos suficientes argumentos para que nosotros veamos que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en un mundo donde hay dos reinos y nosotros no pertenecemos al reino terrenal, pertenecemos al reino celestial. Y que no estamos regidos por los gobiernos humanos, estamos gobernados por el gobierno eterno, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es necesario que examinemos. ¿Y por qué coloqué conducta? Porque no es relación lo que tenemos con el mundo. Debemos tener una conducta apropiada para con ellos. Porque no hay relación con los gobiernos humanos, no hay relación con el mundo. Porque todo el que tenga relación con el mundo es enemigo de Dios. Por eso la Biblia habla de la iglesia como un pueblo que está en el mundo, pero no es del mundo. Estamos en el mundo, pero fuera del sistema del mundo, y al mismo tiempo clamando por los que están en ese sistema, del cual nosotros ya salimos, debiéramos haber salido. Así que, hermanos, vamos a orar. Pero antes quiero leer una vez más los primeros 7 versículos de Romanos capítulo 13, que es donde vamos a estar centrados. Dice la Escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, escuche, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el magistrado es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque ellos son servidores de Dios y atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por este privilegio y este honor que nos otorga Dios a nosotros hoy de estar delante de ti y congregados. Padre, gracias porque tú nos has enseñado que para todo hay tiempo, y este es el día para ti, la hora en que tú nos permites reunirnos como iglesia, no solo acá, sino a nivel mundial, Dios. Y gracias por permitirnos estar delante de ti. Qué bueno es estar delante de ti y no delante de alguien más. Qué bueno es estar en el lugar que tú nos has dado para estar contigo y no en otro lugar. Y qué bueno es escucharte a ti y no a nadie más. Qué bueno es hablar contigo y no con otra persona. Nos gozamos, Dios, también de ser pueblo tuyo y poder estar juntos,
porque tu palabra es clara. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Romanos capítulo 12 en adelante son capítulos que hablan sobre el servicio de los hijos de Dios. Y aquí en el capítulo 13 de Romanos, Pablo continúa hablando sobre el servicio de nosotros frente a Dios, pero en relación con las autoridades humanas. El creyente, hermano, es un ciudadano del cielo. Yo no sé si usted no sabe esto, pero quiero que lo sepa. Si usted realmente es un hijo de Dios, una persona que ha conocido a Jesús como Salvador, usted no es de acá. Usted es de arriba. Como dicen los paisas en Medellín, este no es de por acá, este es de la montaña. ¿Cierto? Los verdaderos creyentes no somos de acá, somos de allá. Tenemos una ciudadanía y la Biblia es clara y es el cielo, pero también estamos en el mundo donde asimismo tenemos ciudadanía terrenal y tenemos que respetar la ciudadanía terrenal. Tenemos una cédula, la mayoría de los que estamos aquí tenemos cédula que dice colombiano. O si llega de otro país, es un extranjero, pero está en el país y debe respetar las leyes de este país. Somos de allá, pero estamos acá. Jesús se lo dijo muchas veces a los seres humanos. Mi reino no es de acá, pero estoy acá. Y mientras que estuvo acá, se sometió dentro de la voluntad del Padre a los gobiernos terrenales. Entonces, hermanos, nosotros, usted y yo, los que realmente hemos conocido a Cristo, tenemos una responsabilidad doble. Y si hay algún conflicto en esa responsabilidad, nuestra responsabilidad es primeramente para con los cielos antes que para con la tierra. Por eso los discípulos dijeron muy claramente un día, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Escuchen, nunca dijeron que hay que respetarlos y no obedecerles, solo que en prioridad la obediencia es hacia arriba, hacia donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Por eso, hermanos, es necesario entender esas dos responsabilidades, pero poner prioridad en ellas dos y poner los cielos por encima de la tierra. Porque en la tierra debe hacerse primero lo que se decide en el cielo, como el Señor lo enseñó en el Padre Nuestro. El Señor Jesús un día lo pusieron básicamente, como decimos nosotros, en jaque mate, ¿cierto? Y un día le hicieron una pregunta al Señor y le dijeron, ¿es correcto dar el tributo a César? Recuerde que los romanos gobernaban en ese entonces y los judíos era un pueblo tan rebelde al imperio romano que no querían absolutamente a ningún romano por ahí y mucho menos que les cobraran el impuesto. Pero Jesús dejó bien claro estas dos posturas ese día. Y allí en Mateo, estos textos no los tenemos ahí, pero ustedes los pueden escuchar. Allí en Mateo capítulo 22 está la historia desde el versículo 15 en adelante. Pero el Señor, sencillamente, Él les hace una pregunta tomando o pidiendo prestada una moneda. Dicen, por ahí tienen una moneda. Ven, me quedé sin monedas. Y alguien trajo una moneda. Y Él dice, ¿de quién es la imagen que está en esta moneda? ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y todos respondieron, del César. Y Jesús le dijo, pues quede muy claro hoy, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero usted y yo tenemos que tomar decisiones hoy de quién es usted primero. Porque esa decisión se toma no basado en el conocimiento que tenemos, sino en lo que somos. Si usted y yo no tenemos una imagen clara de nosotros, no haremos lo que es correcto y decidiremos como los demás. Por eso es necesario que entendamos esto. Ahora, hermanos, los gobiernos, todos son ordenados por Dios. Todos, sin excepción. Él le ha dado al gobierno autoridad. La autoridad que manejan los gobiernos o cualquier persona que esté en autoridad no es propia, es autoridad delegada. Yo tengo autoridad de parte de Dios para ser padre, tengo autoridad de parte de Dios para ser esposo y tengo autoridad de parte de Dios para ser pastor. Esas tres autoridades han sido delegadas de parte de Dios para representarlo a Él. Ninguna de ellas es mía. Las tres provienen de Él y me hacen responsable a mí, como padre, como esposo y como pastor.
Esas tres autoridades, pero vienen de parte de Dios. Y en el mismo comienzo de todas las cosas, hay un texto, si quieren acompáñenme allí, en Génesis capítulo 9, versículo 6, cuando básicamente está todo esto del diluvio y baja básicamente la nueva generación a pisar tierra, la de Noé. Él les dice estas palabras debido a la autoridad que tiene el que gobierna. Dice en Génesis 9, 6, el que derramare sangre de hombre, escuche. ¿Qué dice? Por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y esto está hablando sencillamente de gobierno, hermano. Está hablando de gobierno. Es interesante, hermano, pensar en esto. El único que tiene autoridad, hermanos, para hacer justicia son los gobiernos. Y quiero tomar esto, hermano, haciendo este contexto por lo que vamos a estudiar ahora. Desde el principio el Señor le dice, el único que puede pagar ojo por ojo es quien tenga la autoridad para gobernar. Y eso el Señor lo dejó claro desde el principio de todas las cosas. Dios le dio a los gobiernos autoridad para quitar la vida de un hombre si el hombre quita la vida. Tristemente estamos en un tiempo donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pero Dios ha dado ese principio. Por eso en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo, Pablo es contundente hablándole a Timoteo como siervo para que él luego enseñe a la iglesia. Y allí tenemos una responsabilidad hacia nuestros gobiernos, de modo que tenemos estas palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, 1 al 3, donde dice, exhorto. ¿A quiénes? A todos, ante todo, a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, pero también por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Mira, hermanos, bíblicamente hablando, usted no debe estar orando por ninguno de esos dos gobernantes. Debe estar orando por lo que debe suceder después de cualquiera de ellos que Dios ponga allí. Que Dios tenga misericordia a través de cualquiera de ellos dos para que nosotros podamos vivir de esta manera. Porque no se trata de quien gobierne, se trata de la vida de los que están bajo el gobierno. Porque Dios va a gobernar y Dios gobernará siempre el mundo. Nunca lo ha soltado. Y aunque Él entregue autoridad a personas que no deben estar allí, Dios sigue gobernando el mundo. Por eso la petición no es tanto por la persona, aunque oramos por ellos, pero el propósito es ¿para qué? Para que nosotros, a pesar del gobierno, vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y sabe, hermanos, que esto no se vive dependiendo del gobierno. Esto solamente lo produce Dios. La vida de quietud y la vida de piedad y honestidad solamente la vive aquel que tiene a Cristo como el Señor de su vida, no dependiendo del hombre que gobierne su país. Y aquí lo está diciendo un hombre que estaba bajo situaciones difíciles, porque como decía nuestro hermano hace un rato, esto fue escrito en tiempos donde gobernaban los césares. Y esos tiempos fueron terribles para la humanidad. Tiempos difíciles. El cristiano, tú y yo, hermanos, tenemos responsabilidades espirituales y terrenales, pero necesitamos mantener estas dos cosas bien claras. Que no somos de esta tierra aunque estamos en la tierra. Y que quien gobierna nuestra vida como prioridad no son los gobiernos humanos, sino el gobierno eterno. El gobierno de Cristo Jesús. Los judíos, en los tiempos del apóstol Pablo, estaban muy indispuestos a inclinarse ante el orgullo romano, ante el gobierno romano. Y por eso los judíos, hermanos, en la historia se levantaban contra los romanos. Y de hecho los romanos mataron demasiados judíos. Si hay un pueblo rebelde de alguna manera a la autoridad, es el pueblo de Israel. Y el segundo, que a veces se manifiesta en la iglesia, cuando debiéramos ser el pueblo modelo en sujeción a la autoridad y en respeto a la autoridad. Recuerden que cuando estaba en los tiempos de Pablo estaban allí los césares, y recuerden que ahí estuvo Nerón, Calígula, Diocleciano y muchos otros, ¿cierto? Pero también estaba ahí otros súbditos de ellos que le obedecían fielmente a ellos, como los césares, como Pilatos
en obediencia, y todo lo que hicieron lo hicieron por miedo al César. Pero es en esos tiempos donde Pablo escribe por el Espíritu Santo: orar, os exhorto a orar por ellos. Así que, hermanos, quiero decirles estas palabras. No podemos ser de Cristo y al mismo tiempo ser de algún poder político. Escúcheme lo que voy a decir. No podemos ser de Cristo y al mismo tiempo ser de un poder político. 2. No podemos amar a Dios y al mismo tiempo tener un ídolo o a un gobernante como ídolo. Y andar por ahí proclamando a un gobernante como si fuera su señor. O proclamarlo como si fuera, o usted quisiera que fuera el señor de su vida y de su país. Si es así, colóquese la camiseta y póngase: Cristo reina mi vida y debe reinar Colombia. Porque la iglesia debe estar esperando ¿a quién? El gobierno de Cristo, nuestro Señor. Ahora, quiero en este texto mirar, porque esa es nuestra conducta frente a gobiernos. Hermanos, estos días hemos visto tanta cosa en internet. Y lo triste es ver la iglesia en medio de todas estas cosas. Cuando la iglesia debe estar clamando y dando gracias por el gobernante que Dios ya puso, y orando para respetarlo, someternos y obedecerle en lo que a Dios se refiere, sin importar cuál es, o cuál sea, o cuál Dios puso. Hermanos, porque debemos saber que Dios ya eligió. Pero tenemos responsabilidades ante cualquier gobernante que gobierne como gobierno temporal en esta tierra. Y vámonos entonces a Romanos capítulo 13, por favor. Lo primero que Romanos capítulo 13, versículo 1 dice es que el gobierno es establecido por Dios. Todo. El gobierno es establecido por Dios. Y quiero hacerles algunas preguntas. ¿Alguna vez has visto, esposa, a tu marido y lo has comparado con otro marido? No responda nada, por favor. No diga nada. Solo es algo que usted debe pensar allá. ¿Alguna vez has pensado que al pensar así has pecado contra Dios? Porque Dios fue el que colocó ese marido y no el otro. ¿Y usted alguna vez ha pensado que ese otro marido que usted está pensando que hay tan bonito marido que sí hace esto, sí hace aquello, que mi marido no lo hace? ¿La esposa de él también está que lo despacha comparándolo de pronto con el suyo? Porque si usted debe serle infiel a su esposo en su mente con un hombre, hágalo con Cristo, porque Él es el varón perfecto, el gobernante perfecto, el marido perfecto, el esposo perfecto. Solo Él. Todos los demás somos imperfectos y por algo nos quieren despachar. ¿O no es así? Y todos los gobiernos que suben allí, suben siendo amados y por lo general terminan siendo aborrecidos. Porque no hay hombre que supla la necesidad soberbia y arrogante de los demás hombres, excepto Cristo Jesús. Porque Él sabe amar y soportar a un pueblo como nosotros y es el gobernante perfecto para nosotros. Por eso es interesante entender que el gobierno es establecido por Dios. Y el versículo 1, vamos a leerlo por favor, porque allí hay varias cosas que debemos mirar. Dice: sométase toda persona, escuche, toda persona. Y esto te incluye a ti, me incluye a mí, incluye al niño, al joven, al adulto, al anciano. Incluye a todos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y cuando dice superiores, está hablando de cualquier autoridad que esté por encima suyo o mío. Esto incluye a su esposo o a su padre en casa. Incluye al presidente comunal. Esto incluye al alcalde, a cualquier autoridad, sea policía, sea soldado. Y sigue subiendo cualquier autoridad hasta llegar al presidente de la República. A cualquiera. Por eso dice a cualquier autoridad superior. ¿Por qué? Y esto es interesante mirarlo, hermanos. Hay que enfatizar, hermano, que el verbo que está allí está conjugado en un modo imperativo. ¿Qué significa? Que no es un consejo el que se nos está ordenando,
dando. Es una orden la que se nos está dando. Y la pregunta del corazón rebelde cuando sale una orden es: ¿y por qué tengo que obedecer? ¿Cierto? Porque todos los que estamos aquí, ¿cuántos de aquí tienen corazón rebelde? Alcen la mano los que tienen corazón rebelde acá. Porque los demás tienen corazón mentiroso. Aquí, todos los que se nos dan una orden, la pregunta es: ¿y por qué? ¿Y por qué? Hay un verbo que está conjugado en el modo imperativo, lo cual constituye un mandato, no una opción. Y yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, al menos ustedes y los que escuchen virtualmente, que el cristiano delante de Dios no tiene opciones, porque la otra opción es Satanás. No hay más opciones. Tenemos dos opciones y nosotros no tenemos dos, una sola. Por eso la Biblia para nosotros es sí y amén. No hay más opciones. No hay más, porque la otra es el enemigo, la otra es Satanás, la otra es obedecerle a el que está en contra de él. No solo de Dios, sino de nosotros también. Por lo tanto, constituye un mandato, no una opción. Tampoco es una posibilidad de escoger, no, sino la opción, o más bien la orden de tomar la decisión de hacerlo. Usted no debe decir: Señor, debo orar por el gobernante. Usted no tiene esa opción, hay que hacerlo. ¿Será que lo respeto? No tiene esa opción, hay que respetarlo. ¿Y cuál es la razón contundente del versículo 1 por lo cual usted y yo no tenemos opciones? ¿Cuál? ¿Cuál? Vamos al versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y quien resiste a lo que Dios dice, no resiste a hombre alguno, sino a Dios. Así que le hago la pregunta: ¿quieres meterte con Dios? ¿Quieres ser rebelde a Dios? ¿Quieres ir en contra de Dios? No diga no, porque lo hacemos todos los benditos días, oiga, hermano. Tristemente, hermano, todos los días somos rebeldes contra Dios y no nos damos cuenta. Y aquí hay razones contundentes. Sométase. Hermano, este es un mandato que ha sido dado a todos nosotros. Y el mandato tiene un argumento imposible de debatir. Es que es Dios quien lo ordena. Y hay un principio bíblico, es: ¿qué dice la Biblia? Sin importar lo que diga, usted debe decir: Señor, heme aquí para obedecerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, y si Dios lo dice, yo lo hago. Por esto, hermanos, como le dije al principio, no se trata del conocimiento que tenga usted. Se trata de si usted sabe quién es usted y quién es Él. Pregunta: ¿hay equivocación en Dios? ¿Hay algún error, alguna falla en Dios? ¿Algo de lo que Él dice entonces debe ser debatido, discutido? ¿Para qué son las órdenes? No para discutirlas. Ninguna orden se debate, se discute, se obedece. Y el texto es muy claro cuando dice: si realmente eres hijo de Dios, porque esto no solamente para los hijos de Dios, es para todo mundo, pero los únicos, entendemos, los únicos que realmente pueden obedecer con toda la obediencia y correcta son los hijos de Dios. Pero tristemente tenemos gente allá afuera que no conoce a Dios y son más obedientes que nosotros en todo. Respetan más la autoridad que nosotros y están dispuestos a que los gobierne quien sea y a obedecer tranquilamente. Hermanos, qué bueno que usted y yo entendamos este principio, que debemos someternos. ¿Qué significa someterse? Ponerse en una posición de subordinación. Someterse significa ponerse en una posición de subordinación, o sea, ponerse bajo la autoridad o bajo la autoridad de alguien, ponerse debajo de, con la disposición de hacer lo que el otro mande. Esto implica varias cosas. Implica reconocer básicamente la dignidad que posee quien ejerce dicha autoridad y la decisión de respetarlo, aunque no sea de nuestro propio agrado. Porque la Biblia dice que hay tres autoridades absolutas que hay que obedecer. ¿Cuáles son? La de Dios, la de un esposo y la de un padre. Esas tres autoridades son absolutas. Las demás no, pero debemos respetar la persona que Dios puso allí.
Ustedes no están obligados a obedecerme a mí en nada. Pero si lo que sale de mi boca es la palabra de Dios, están obligados a hacerlo. No obedeciendo al pastor, sino a Dios. Por eso Dios les ha dado dos oídos para mirar si lo que sale de mi boca es de Dios o no. Si no es de Dios, no están obligados a obedecerlo. Al contrario, están obligados a exhortarme y a amonestarme y decirme, hermano, ¿qué le pasó? Eso no lo dice Dios. Pero si lo que sale de mi boca lo dice Dios, hay que decir sí y amén y hacerlo sin refutar. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y si Dios lo dice, yo lo hago. Yo lo hago. Este es el principio del sometimiento. Hermanos, en el libro de Isaías capítulo 6 hay un texto, una historia muy bonita. ¿Recuerdan Isaías 6? Vamos allí, por favor. En Isaías capítulo 6. Hay un momento difícil como los que estamos pasando nosotros en este país y en el mundo, porque la situación política no solamente es en nuestro país, sino en el mundo completo. Y acaba de morir uno de los mejores reyes, es el rey Usías. Y la situación no está muy agradable. Y el profeta, de alguna manera, en medio de esta situación, va a la presencia de Dios para, de alguna manera, clamarle a Dios, pero allí Dios se le revela y le muestra que sin importar el estado político en que se encuentre la nación, Cristo sigue sentado en el trono y gobernando como Señor de señores y Rey de reyes. Dice la Escritura, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y exactamente Dios se mostró por la condición del corazón del profeta, que estaba angustiado y preocupado por la situación que estaba viviendo. Y la iglesia se puede preocupar, ¿qué pasa si gobierna este o si no gobierna aquel? ¿Qué pasará? Esa no debe ser preocupación suya. La preocupación suya y la mía es que el mundo no conozca a Cristo. Eso sí debe ser preocupante. Lo preocupante no es quién está en el poder, es si el reino de los cielos se está extendiendo o no. La preocupación suya no es quién está allá, es si él ha conocido o no ha conocido a Cristo, y si no, mirar cómo conoce a Cristo o cómo orar por él para que conozca a Cristo. Porque de todos modos, como le dije algunos días, para nosotros en el país, quien gobierne será un impío. ¿O no es así? Y nuestra confianza jamás debe ser colocada en un impío, porque aún ni amistad Dios quiere que nosotros tengamos con el impío, pero sí consideración y misericordia para con él, para que de la manera que Dios tuvo misericordia con nosotros, tenga misericordia con ellos. Y sigue diciendo el texto, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra, escuche, toda la tierra está llena de Él. Gobierna el mundo, sin importar quién temporalmente gobierne cada territorio. Y la pregunta sincera, hermanos, aquí es, ¿y tu corazón y mi corazón, quién lo está gobernando? ¿Quién? ¿Y a quién le está disponiendo su corazón para servirle? Hermanos, vamos por favor a un texto que pareciera que contradijera Romanos 13:1, pero no es así. Vamos al libro de Oseas, capítulo 8. Esta mañana estaba compartiendo algo con mis hermanos en el tiempo de la oración, pero quiero que hoy todos miremos este texto. Oseas, capítulo 8. Vamos todos allí. En Oseas capítulo 8, versículo 4, en el capítulo 8 se está presentando, hermanos, la realidad del gobierno de Israel del norte. Recuerden que Israel se divide como tal en el gobierno de Salomón. Cuando muere Salomón se divide el reino y empieza el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte gobernado completamente por los hombres, manifestando completamente un gobierno netamente humano sin Dios. Y Judá, el reino del sur, gobernado por el linaje de David, instituido por Dios. El linaje de David instituido por Dios. Pero no todos los gobernantes que gobernaron Judá eran conforme al corazón de Dios, ni fueron ungidos como Dios para ser gobernantes, pero eran de la línea de David y podían gobernar. Pero Dios usó muchos de ellos y los ungió con poder para gobernar. Y entre esos
o alguno de esos le dieron al pueblo de Israel, o Dios le dio al pueblo de Israel prosperidad y bendición. Pero mire lo que dice Oseas, capítulo 8, versículo 4. Porque en el reino del norte, muchos de esos gobiernos fueron a través del golpe de Estado y a través del asesinato que otros hicieron reyes. A través de política, hermano. Y dice el versículo 4 del libro de Oseas. Dice, no lo aprobé. ¿Cierto? Déjenme llegar allí, hermanos, que yo aquí no estoy, me perdí aquí en mi Biblia. Oseas capítulo 4, 8:4. Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Escuche, ellos constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí. O sea, ellos mismos compraron sus propios gobernantes para ser ellos mismos destruidos. Ahora, pareciera que Oseas 8:4 contradice Romanos capítulo 13, versículo 1. No. El texto dice así, de esta manera. Ellos decidieron por gobiernos humanos y no por mí, como lo hizo Israel en los tiempos de Samuel. Recuerde que Dios estaba gobernando a Israel a través de jueces, ¿cierto? Y ustedes pueden ir al libro de Jueces capítulo 8, versículo 23. Me encanta ese texto, donde Dios coloca allí a Gedeón por gobernante. Y el pueblo viene a Gedeón y le dice a Gedeón, queremos que tú nos gobiernes. Gedeón se para delante del pueblo. Usted puede leer el libro de los Jueces capítulo 8, léanlo en casita. Se para delante del pueblo y dice, yo no los gobernaré, ni mis hijos los gobernarán, será Jehová quien los gobierne. Y fue un buen juez, como instrumento de parte de Dios. Por eso cuando uno va a votar por alguien humanamente, no debe votar por el de su inclinación política. Debe estar mirando quién de ellos dos quiere ser un instrumento en las manos de Dios para gobernar el pueblo. Porque si no, será uno que quiera gobernar el pueblo y por lo tanto será uno que Dios no quiso. Pero Dios los permite. Porque el texto donde dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Lo escogieron ellos, pero yo lo permití, dice el Señor. Porque en Romanos capítulo 1 es claro cuando dice la Biblia, cuando el hombre quiere hacer su voluntad y se aparta de Dios, Dios los entrega a sus propias pasiones y concupiscencias. Y los entrega a sus propios deseos para corregirlos, castigarlos o cortarlos de la tierra. Usted cuando lee en Samuel, cuando el pueblo de Israel le dice a Samuel, ya no queremos que Dios nos gobierne, queremos ser como las demás naciones. ¿Y cuándo se elige un gobierno como las demás naciones? Cuando se elige por voto popular. Porque cuando Dios escoge, el pueblo no dice nada, solo da gracias. Volvamos a la historia de Saúl. Fue el pueblo el que pidió que le diera un gobernante. Y lo pidieron a Dios, y Dios se los dio. Dios lo escogió conforme al corazón de ellos, pero no conforme al corazón de Dios. Por eso fracasó muy rápido. Y esclavizó al pueblo muy rápido. Y el pueblo se fue al declive. Terminaron siendo esclavos. Perdieron las guerras, murió el rey. Y todo ello sencillamente porque no era el hombre conforme al corazón de Dios. Escúcheme, iglesia. En la tierra hay un solo hombre conforme al corazón de Dios. Y es Cristo Jesús. Y Él no está pidiendo que usted y yo lo elijamos, porque Él nos eligió a nosotros. Él está pidiendo que nosotros hoy lo reconozcamos como el Rey de nuestra vida. Pero cuando usted y yo estamos buscando otro hombre para que nos gobierne y gobierne el país, entonces terminamos siendo adúlteros e infieles a Él. Porque es como cuando le dije al principio, como cuando la esposa empieza a comparar a su marido con otro. ¿Cómo se llama eso? Adulterio espiritual. Infidelidad en su corazón. Hermanos, sí es maravilloso mirar esas palabras. Vuelvo a Oseas 8:4, cuando dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Esa palabra, yo no lo supe, mas yo no lo aprobé. No que Dios no lo supiera, lo sabe todo.
desde antes de la fundación del mundo, lo que dice el texto es: no lo aprobé, no fue de mi voluntad. Son gobernantes ilegítimos a los ojos de Dios. Pero, de alguna manera usados por Dios. Hay algo interesante en esta parte, es que los hombres pueden pedir rey para ser igual a las naciones. Y Dios les da lo que cada nación necesita, según el eterno plan de Dios para con la nación, pero según también el carácter de las personas. Por ejemplo, si una dama le gusta en su juventud visitar tabernas y hacer amigos en tabernas, por lo general, ¿qué marido va a conseguir? Por lo general, un alcohólico, un borracho y un mujeriego. Una vez aconsejé a una dama hace muchos años, no me preocupe que no era de aquí, hace muchos años. Y me dijo: pastor, quiero separarme de mi marido. Yo le dije: hermana, ¿por qué quiere separarse? Dijo: es mujeriego, es borracho y irresponsable. Y yo le dije: ¿dónde lo conoció? ¿Dónde se conocieron? Como dijo: en una taberna. Y le dije: ¿cómo era? Borracho, mujeriego e irresponsable. Y le dije: ¿por qué se casó con él? Dijo: porque lo amaba. ¿Y ahora no lo amas? Yo le dije: ahora que has conocido el verdadero amor, ahora estás viendo los errores de él y dices que no lo amas, cuando debieras tomar la decisión de amarlo a él como Dios te amó a ti. Y charlamos un rato hasta que ella se arrepintió de lo que estaba haciendo y decidió ser el instrumento en las manos de Dios para ayudar a su marido. Y le dije: hermana, porque su matrimonio es hasta que la muerte los separe. Hermanos, mire, Dios quiere que usted y yo entendamos, sin importar cuántas por ahí nos endulcen el oído, debemos seguir siendo fieles al único Dios, Señor y Salvador. Pero entender que todo gobierno humano lo establece Él. No para que nosotros sigamos a ese gobierno ni nos apeguemos a ese gobierno, sino para que nosotros entendamos que Dios gobierna la nación a través de ese varón que Dios ha puesto. Escuchen, hermanos, Dios ya eligió gobierno para Colombia. Usted y yo no vamos a elegir. Usted y yo sencillamente vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso lo hacemos sometiéndonos a los procesos. Pero vámonos a los versículos 2 al 7. Yo no me voy a detener mucho acá porque ustedes han leído esos textos, pero quiero mirar, hermanos, allí, que el sometimiento al gobierno es ordenado por Dios. No solo Dios es quien establece los gobiernos, sino que Dios nos ordena el sometimiento a ellos. Pero la palabra sometimiento hay que entender que es respeto, primeramente respeto. Entender que el que está allí es autoridad. Y como dicen por ahí, autoridad es autoridad, aunque mande mal. ¿Cómo lo sabe bien, cierto? Hay algo maravilloso en las Escrituras, hermanos. Es que el gobierno es establecido por Dios, pero no todos los gobernantes los pone Dios como parte de su voluntad. Pero todos son permitidos por Dios. El gobierno es establecido por Dios sin importar quién gobierne. Y usted debe estar enseñado, hermanos, a respetar la autoridad sin importar quién esté al frente. ¿Por qué? Porque usted respeta la autoridad sin importar la persona a quien se le entrega la autoridad. Ustedes son padres, les hago una pregunta a ustedes como padres. ¿Cuán fácil le queda a usted obedecerle a su hijo? Y hay momentos en que los hijos Dios los pone como autoridad nuestra, ¿no es así? ¿Cuántas veces manda un hijo al padre y el padre le obedece tranquilamente? Por ejemplo, el hijo dice: mamá, quiero tetero. ¿Y la mamá qué hace? Corre por el tetero. Deja todo por el tetero y no se da cuenta que está obedeciendo a su propio hijo. Y a veces ni se da cuenta si era de comer o no comer. Solamente quiere que no moleste más por el tetero y corre a obedecerle. Papá, préndame ahí. Mamá, tráigame esto. Mamá, y parecemos siervos de nuestros hijos. ¿O no es así? Pero a veces nos dicen las órdenes de una manera tan autoritaria que nos dicen: ¿y este
¿Qué le pasó? ¿Quién se creyó? Pero hemos estado obedeciendo todo el tiempo. Solamente, ¿qué hace la diferencia? La manera en que se nos dice. Por eso es interesante mirar que cuando hablamos de autoridad, Dios ha dado autoridad y ha puesto autoridad en todos los seres humanos. Porque nos hizo gobernantes a todos de alguna manera cuando nos hizo criaturas para gobernar la creación. Solo que nosotros hemos usado la autoridad para manipularnos los unos a los otros. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios es el dueño de la autoridad y Él entrega autoridad y nosotros debemos estar sometidos a la autoridad, aunque el que tenga la autoridad no sea la persona indicada. Por eso el texto empieza diciendo el versículo 2. Porque los magistrados, o sea, todo el que está allí, mire cómo hace el cambio ya de autoridad a persona. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues? Perdón, me pasé al 3, voy para el 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Lo primero que nosotros debemos mirar, según los versículos 2 al 4, es que el gobierno, todo gobierno, Dios lo pone para servirle a Dios. Y mire, hermanos, cada uno de nosotros debe responderle a Dios por el servicio. Yo no tengo permiso para juzgarlo a usted, tengo permiso para corregirlo, pero no para juzgarlo. Los gobiernos, por lo general del país, nosotros no tenemos permiso ni para corregirlo ni para eso, porque no tenemos acceso a ellos. Si nos acercamos a ellos, nos sacan a patadas. ¿O no es así? Pero tenemos permiso para orar por ellos, para suplicar por ellos, para clamar por ellos ante aquel que los gobierna, que es Dios. Y somos los únicos que tenemos acceso directo a la presencia del Supremo para pedirle misericordia por los inferiores. Por los inferiores. Y es maravilloso eso, hermano. El gobierno es servidor de Dios. Por eso el texto sigue diciendo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tú no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Por qué? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mire, hermanos, en la Biblia usted lo van a ver normalmente. Dios levantó a Nabucodonosor para corregir a Israel y corregir las naciones. Pero Nabucodonosor se ensoberbeció y quiso enseñorearse del mundo completo. ¿Y qué hizo Dios? Lo castigó. Para mostrarse él ante Nabucodonosor, lo castigó y lo volvió como un animal por 7 años. Pero después levantó otra nación para quitarle a él el gobierno. Esa nación también se rebeló con Dios. Dios levantó otra, y así vamos hasta el día de hoy. Hasta que llegue el gobierno perfecto, que es el gobierno de Cristo. Y así seguiremos. Pero a usted y a mí, hermanos, a usted y a mí, Dios no nos puso bajo la autoridad de uno y de otro, nos puso bajo la autoridad de uno solo, y es Cristo Jesús. Para que usted y yo le seamos fieles a Él, a pesar del gobierno que tengamos en la tierra. Por eso, en el versículo 2, dice que el gobierno es servidor de Dios por esta razón. No hay que oponérsele. Bíblicamente, hermano, no debe existir ningún creyente haciendo huelgas. No debe existir ningún creyente yendo en contra y hablando mal de ningún gobierno en la tierra. De ninguno. De ninguno. De hecho, la Biblia es muy clara. No hablarás jamás mal de ninguno de tus gobernantes. Sea rey, sea sacerdote, sea padre, sea esposo, dice la Biblia. Nunca hablarás mal de ellos. Nunca. ¿Recuerdan una vez que el apóstol Pablo por allá dijo, y le gritó al sumo sacerdote sin saber que era el sumo sacerdote? Y alguien le dice, ¿por qué hablas así del sumo sacerdote? Dice, qué pena, no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está, no hablarás mal del sumo sacerdote. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos entender que por esta razón no hay que oponérsele, no hay que resistirle. En el libro de Números, no sé si ustedes han leído la historia de Números 13. En Números 13 se ve la historia de Moisés juntamente con sus 2 hermanos. Está Aarón y está María. Y Moisés toma una nueva esposa, ¿cierto? Una mujer cusita, dice la Biblia, morenita. Después de que murió su propia
esposa. Y Aarón y María terminaron hablando mal. Y el Señor los llama y les dice, ¿por qué hablan así? Porque codiciaron el poder y dijeron, ¿acaso Dios no habla también a través de Aarón y María? ¿Acaso solamente a través de Moisés? Y el Señor les aparece y dice, con Moisés las cosas son distintas. Y después de que habló, dice la Biblia, la presencia de Dios se fue y María quedó leprosa. Moisés clamó, Aarón clamaron y Dios dijo, si el hijo escupiere al padre en la cara, ¿no le expulsarían por 7 días de su propia casa? Expúlsenla por 7 días. Y 7 días quedó expulsada al campamento hasta que Dios la sanó. Allí hay una razón. Ellos sí respetaron la autoridad a su propio hermano y Dios los corrigió. Y Dios sigue corrigiendo a cualquiera, escuche, a cualquiera, porque la orden es todo mundo debe respetar las autoridades. Y el que lo respete, Dios lo corregirá también. Y a veces la manera de corregirnos a nosotros, cuando irrespetamos la autoridad, es poniendo una autoridad peor sobre nosotros para corregirnos a nosotros. Por eso Colombia, de alguna manera, cada día irrespeta más a las autoridades y cada día los gobiernos son más difíciles de soportar. ¿O no es así? ¿Por qué? Porque es la disciplina de Dios para el pueblo y lo merecido por el pueblo. Y usted y yo como cristianos sufriremos si lo seguimos a ellos. Pero escaparemos de ese juicio a la nación si nosotros seguimos a Cristo, respetando la autoridad que Dios ponga sobre la nación. Lo segundo que dice el texto, bueno, ese texto dice que no hay que resistirle, por eso dice, el que resiste la autoridad se opone a la autoridad. Lo segundo que dice es en el versículo 3 y 4, es que ellos están para infundir temor y castigar al que hace lo malo. Ahora, hermano, tenemos gobiernos que no respetan ley. Pero recuerde que la ley es de Dios y la orden la da Dios. Él se encarga de castigar a cada uno según la violación de la ley, no usted y yo. La ley de ojo por ojo está en la mano de los gobiernos, no en la mano nuestras. Nuestra ley, escúcheme hermano lo que voy a decir. La ley de Dios para ti y para mí es, oren por sus enemigos. Bendigan a sus enemigos. Deseenle lo mejor a sus enemigos. Y si aún los enemigos quieren quedarse con lo que es suyo, entrégueselo. ¿O no es así? Por eso más tarde dice, si piden impuestos, ¿qué hay que hacer? Paguen impuestos. Si suben los tributos, ¿qué hay que hacer? Paguen el tributo. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere recordarte a ti y a mí que no somos siervos de ellos. Somos siervos de Dios a favor de ellos. A favor de ellos. Los siervos de los hombres dependen de las decisiones de los hombres. Los siervos de Dios dependen de las órdenes de Dios. Los siervos de los hombres dependen del carácter de los hombres, pero los siervos de Dios dependemos del carácter de Dios. Por eso no se trata de lo que usted sabe, sino se trata de lo que usted y yo somos. Y usted debe definir hoy si es o no es del Señor. Salimos a votar por un deber nacional, no por una relación ni compromiso político con nadie, sino por una responsabilidad delante de Dios de honrar y respetar a los que gobiernan. Hermanos, quiero que usted entienda esto. Voy a hacerle la pregunta. Si el que Dios sube al poder no es de tu agrado, ¿qué vas a hacer? Si el que Dios sube al poder no es por el que tú votaste ni querías en el gobierno, ¿qué vas a hacer? Eso debe ser decidido hoy, aquí, hermano, aquí, hoy y aquí. Y usted no tiene nada que decidir, porque ya está decidido lo que debemos hacer. Orar por ellos, bendecirlos a ellos, clamar por ellos y si es posible tratar de llevarles el evangelio a ellos. Y si viene a su casa, prepárele el mejor sancocho. Y dígale, no voté por ti, pero hice el sancocho para ti. Y no tiene veneno. Tiene el amor de Dios para ti. ¿O no es así?
Eso hacen los hijos de Dios. Los hijos del mundo pagan mal por mal. Los hijos del diablo pagan mal por bien. Pero los hijos de Dios le hacen el bien a los que le hacen el mal. Usted debe elegir hoy esta situación. Porque el verdadero creyente no es un político. El verdadero creyente es un siervo de Dios a favor del gobernante. Y en Romanos 13, versículos 5 y 6, 5 al 7, porque vamos a terminar ahí, el creyente debe mantener su buena conciencia. Siempre mantener su buena conciencia. O sea, entendiendo que el sometimiento al gobierno es ordenado por Dios, entonces ve al gobierno como servidor de Dios. Y lo ve de la manera correcta, bíblicamente. Y esa es la manera que nosotros tenemos para mantener la buena conciencia. El creyente debe mantener buena conciencia. Mira lo que dice el versículo 5. Por lo cual, para ti y para mí, es necesario estarle sujetos, escuche, al que gobierne. No solamente por razón del castigo. No sabes que Dios castiga al que se porta mal con el gobierno. Porque a veces nosotros todo lo que hacemos, a veces lo hacemos por razón del castigo, ¿cierto? Y Dios me va a corregir, Dios me va a pegar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez sus papás les dieron una orden y se pusieron a hacer todo menos lo que el papá les mandó? Y cuando sintieron fue que papá venía. Solo a mí. ¿Y qué se para uno a hacer? Lo que el papá lo mandó, pero demasiado. Pregunta, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué no nos levantamos a hacerlo? Por temor al castigo, no por la buena conciencia. El buen hijo, ¿qué haría? Primero se va a hacer todo lo que papá le mandó para luego irse a hacer lo que él quiera o lo que deba hacer. De tal manera que cuando siente que llega papá, no tiene ningún temor. Eso es lo que dice la Biblia, que hay de aquel siervo que cuando su amo regresara lo encontrara haciendo lo que le puso a hacer, pero hay de aquel siervo que se olvida de que su amo vuelve y se pone a hacer lo que quiere hacer, y cuando su amo vuelve le dará su merecido. Escucha, hermano, nunca obedezcamos por temor al castigo. Nunca lo hagamos por eso. Obedezcamos por amor a Dios y por una buena conciencia. Para no ser contado entre los desobedientes, entre los irrespetuosos, no ser contado entre los rebeldes, sino ser contado entre los buenos siervos. Por eso el texto dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y recuerden, hermanos, que la conciencia suya no debe ser el buen conocimiento que tiene, sino la dirección santa y perfecta del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, me manda a honrarlos a todos ustedes como autoridad sobre mí. Porque cuando yo miro de aquí para allá, todos ustedes deben ser autoridad para mí. Todos, sin excepción. Y debo estar dispuesto a servirles. ¿A cuántos de ustedes? A todos, sin excepción. Sin excepción. Y eso me da a mí buena conciencia. Luego, en el versículo siguiente, porque eso dice el versículo 5, pero el versículo 6 y parte del versículo, la primera parte del versículo 7 nos manda a pagar las responsabilidades tributarias. Dice el versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Y hay tributo y hay impuesto. El tributo por lo general en Israel se pagaba por personas. O sea, cada persona debía pagar un denario por cada miembro de la familia. Digamos, en el caso de mi casa, que somos básicamente 4, yo debería pagar 4 denarios una vez al año. Pero los impuestos me tocaba pagarlo cada vez que cobraran. Recuerde que los romanos pasaban cada rato a cobrar el impuesto. El impuesto por la pesca, el impuesto por las yucas, el impuesto por la papa, el impuesto por todo le cobraban impuestos. Y nosotros hoy nos quejamos. No, eso es bíblico. Y mire lo que es el texto. Pagad a todo lo que debéis. Paguen el tributo. O sea, uno pagaba por el deber de ser colombiano, allá por el deber de ser judío y tener soldados. Pague. Y él luego dice, al que impuesto. Y hermano, mire, yo he comprobado esto en mi vida. Cuando uno decide ser fiel al gobierno establecido y a las leyes establecidas, Dios provee lo que hay que pagar. Y el principio básico que tengo en mi vida, cada primer día o 3 primeros días del mes es pagar
todas las deudas. Aún le he dicho al hermano tesorero, a veces toca pagar el 7, el 8, el 10. Pague la primera semana. Son 8 días antes, no importa, pague. Con eso, si el Señor viene, no se digan se fueron y no pagaron. Porque a mí no me interesa si el otro gana conmigo o yo pierdo con él. A mí lo que me interesa es que el nombre de Cristo no sea puesto entredicho por tu irresponsabilidad y la mía. Toda obligación familiar o personal son canceladas los primeros días del mes. ¿Y sabe la bendición que tengo el resto del mes? El no tener en mi conciencia ninguna carga de deuda, porque he pagado todo como prioridad. Y después disfruto o disfrutamos todo lo que llega. Todo lo que llega es bendición. Y el texto dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra. Escuche, hermano, cada uno de ustedes merece su respeto, merece su honra de parte mía, porque cada uno de ustedes tiene respeto y tiene honra. Y yo debo pagársela. ¿Cómo es? Tratando a cada uno conforme a la posición que cada uno tiene. Cada uno tiene. Aún el gato suyo, hermano, tiene gato en casa, ¿cierto? Yo llego a la casa de él, hasta el gato merece respeto y honra en la casa de él. De pronto no la tenga en la mía, pero en la de él tiene respeto y honra. Y el respeto y honra es lo que le dejan hacer. Si lo dejan subir al mueble, yo llego allá y si el gato está en el mueble, yo no puedo decir: quítate ahí, hombre, déjeme sentar. Porque si yo hago eso, ¿a quién irrespeto? ¿Al gato? ¿A quién deshonro? ¿Al gato? No, al dueño de la casa. Al dueño de la casa. El gato es posible que nunca se acuerde de mí, pero ellos sí se van a acordar el resto de la vida de cómo le trata el gato. Hermanos, a cada uno. Hermanos, escuchen. Ser siervo es una gran bendición, pero es un serio problema cuando uno no honra la autoridad establecida por Dios. Y recuerden, hermano, todo irrespeto a cualquier autoridad es irrespeto a la única autoridad. ¿Quién es? Dios. Toda rebelión a cualquier autoridad es rebelión a la única autoridad, que es Dios. Y quiero que terminemos con el versículo 8, porque quiero usarlo como conclusión. Cuando Dios nos está diciendo que nos sometamos a la autoridad, que paguemos los impuestos, que le demos honra y respeto a los que están en inminencia, nos dice aquí el versículo 8: de esta manera ustedes vivirán sin cargas. Dice: no debáis a nadie nada. Porque la única deuda que debemos tener con ellos es el amor por ellos. Hermanos, escuche. Cristo amó a Pilatos, quien ordenó crucificarlo. Él lo amó. Le habló con amor. Le habló con respeto. Y murió por él. Porque en la cruz clamaba por Pilato y clamaba por los soldados, clamaba por los religiosos, clamaba por todos ellos diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben. Y de esta manera Él saldó su propia deuda. ¿Cómo? Amando, no despreciando. El gobierno en turno necesita ser amado por la iglesia. Y el amor de la iglesia por el presidente en turno no es darle un voto. Es orar por él, respetarlo y honrarlo como autoridad establecida por Dios. Porque no es al gobierno en turno al que estamos respetando, es al mismo Dios, a nuestro Dios y al que gobierna sobre nosotros, que es Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia: no debáis a nadie nada. Aunque el amor es una deuda que nunca se puede terminar de pagar, porque se paga día a día. Por eso yo trato de saludarlos a todos ustedes y de reclamarle el saludo al que no me saluda, para que después no me diga no me saludó, porque me quedo endeudado de una vez. ¿Sí o no? Pues yo les digo a ustedes molestando: el que no me salude no vino. ¿Por qué? Porque se fue endeudado. No amó ese día, no amó, no le interesó ni siquiera un saludo. Porque es que lo mínimo que uno hace a quien ama, ¿qué es?
Saludarle es lo mínimo. Decirle buenos días, buenas tardes, cómo amaneció, cómo le fue, cómo está. Lo mínimo, hermano. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros. ¿Por qué? Miren, hermanos, la parte final. Porque el que ama, de hecho, ha cumplido toda la ley. Hermanos, yo no quiero que la iglesia, ninguno de ustedes, ni yo, ser un violador de la ley. Y la mejor manera de cumplir la ley es amándonos los unos a los otros. Y la mejor manera de no violar la ley de Dios contra los gobiernos humanos es amándolos a ellos, sin importar quién sea. Pablo sabía que el peor gobernante estaba en Roma. ¿Y a dónde quiso ir? A Roma. A César apeló. Y no porque quería morir bajo la mano de César, aunque murió bajo la mano de César. Era porque quería que César conociera al Salvador de su vida y al Señor de su vida, y es que era Cristo Jesús. Hermanos, quiero que entendamos que tenemos una responsabilidad ante el gobierno humano. Y quiero decirles de todo corazón, hermanos, hoy quiero invitarlos a que examinemos nuestro corazón. Porque sé, hermanos, que en todo este proceso político, su corazón de alguna manera se politizó con infidelidad a Dios y con idolatría a un hombre. Y es bueno renunciar a ese hombre para serle fiel al único hombre que debemos ser fiel, que es a Cristo Jesús, pero amando a aquel que Dios puso como gobernante. Y hay que tomar decisiones de orar por ellos todos nuestros días, todos los días, y como iglesia en todas nuestras reuniones orar por ellos. ¿Sabe por qué? Porque sin importar con los ideales que suban allí, Dios va a gobernar a través de ellos y nosotros estaremos bajo ese gobierno. Y Dios sabe que mientras que estemos aquí, necesitamos gobiernos que nos permitan vivir quieta y reposadamente. Porque somos ovejas y las ovejas no soportan un pastor difícil. No lo soportan. Y Dios sabe hasta dónde podemos llegar usted y yo con este corazón si la vara y la impiedad reposa sobre nosotros. Y por eso Dios quiere tener misericordia, al menos mientras que la iglesia esté aquí. Y mientras que la iglesia esté aquí, Dios tendrá misericordia con los gobiernos, para no dejarles hacer todo lo que quieren y desean hacer. Una vez el Señor quite la iglesia, permitirá que el mismo diablo gobierne la tierra. Pero mientras que la iglesia esté, Dios seguirá poniendo hombres con falencias y con errores y con fallas, pero Él guiará sus corazones porque tiene el poder para inclinar el corazón del rey hacia donde Él quiera. Y usted y yo debemos confiar en el Señor, no en los hombres, pero orar por los hombres, clamar por ellos, tener misericordia de ellos y no ser de aquellos que se sientan a hablar con otros de los gobiernos, sino de aquellos que se sientan a hablar con otros del amor de Dios a ellos. Y quiero, hermanos, que se quite hoy de su corazón la idea de si perdió o ganó en la votación. Quíteselo de su corazón. Porque entonces serás un seguidor de hombres y no de Cristo. Usted y yo somos ganadores, sin importar quién suba el poder. Porque nuestro voto siempre debe ser para el mismo, y es para Cristo Jesús, que gobierna sobre los gobiernos. Y es Señor de cualquier Señor. Y es Rey de cualquier Rey. Y es el amado esposo de la iglesia. No salga allá afuera a decir gané o perdí. Salga allí a decir oremos por el que Dios puso, porque fue su voluntad, no la de nosotros. Fue su voluntad. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy gracias por el varón que pusiste para gobernar Colombia. Y hoy queremos dar gracias, Dios, por permitirnos mirar en las Escrituras que aunque suban allí gobernantes no calificados y aún puestos por los hombres, tú los usarás para cumplir tu voluntad. Y tú reinas sobre ellos y tú guiarás su voluntad y sus pasos. Padre, sabemos que cuando los malos están en el poder, el pueblo gime. Pero aún el gemir del pueblo es bueno para el pueblo. Porque el dolor y la aflicción de los malos gobernantes hacen que tu pueblo se acerque a ti y clame misericordia a ti, Señor. Y anhelemos la venida de Cristo. Oramos, Señor, para que el varón que has puesto para gobernar, tú inclines su corazón según tu misericordia a ti,
para la bendición de tu pueblo, la iglesia que está aquí, y para la bendición de la nación. Oramos por nuestra nación, oramos por nuestros departamentos, oramos por nuestra ciudad, y no solo oramos por el gobernante nacional, sino por cada alcalde, cada persona que tú has puesto, Dios, al lado nuestro como autoridad, y suplicamos por ellos y oramos para que nuestro corazón se incline al respeto y a la obediencia en todo aquello que sea conforme a tu voluntad. Nos alegramos de saber, Dios, que nuestro Señor está en el trono y gobierna. Él reina hoy y por los siglos de los siglos. Anhelamos verle con nuestros propios ojos. Anhelamos estar cara a cara delante de Él. Por eso esperamos que vuelvas. Anhelamos que Él gobierne sobre nuestro país y sobre el mundo entero. Por eso anhelamos su segunda venida. Queremos un gobierno justo, recto y en verdad. Y sabemos que ningún hombre terrenal lo puede hacer. Que aunque prometan miles de cosas, no cumplirán, porque no son Dios para cumplirlo, ni tienen el poder para hacerlo. Pero Cristo Jesús es Dios y Señor, y tiene el poder para hacerlo y la vida eterna para cumplirlo. Por eso clamamos por el reinado de Cristo, pero damos gracias por el varón que has puesto, Señor, para gobernar nuestro país. Lo aceptamos, Dios, como el propósito tuyo para esta nación. Y nos comprometemos en nuestro corazón de manera personal y a nivel eclesial para orar por él, para bendecirlo y aún para entregarle lo que él pida, si él lo pide, Señor. Gracias por instruirnos y por guiarnos, Dios, en la verdad. Tu palabra dice: conocer la verdad y la verdad los hará libres. No queremos vivir en las realidades nuestras, queremos vivir en la verdad bíblica, a pesar de lo conflictiva que a veces sea con nuestros quereres. Pero renunciamos a nuestros quereres para que tu voluntad se cumpla en nosotros y en el país. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Bendiciones para todos.